Bueno, el ejercicio dice, una placa de cobre se suelda en el medio de dos placas de acero como se muestra en la figura. Las tres placas son iguales, teniendo exactamente la misma longitud a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Si la temperatura de las placas se eleva a 120 grados centígrados, calcular la deformación que crea la fatiga en cada placa por unidad de longitud. La fatiga en cada placa. Tenemos como datos la dilatación lineal del cobre, dilatación lineal del acero, el módulo de Young del cobre y del acero. Entonces lo que vemos acá es que las tres placas son iguales, dice, y tienen una misma área. ¿Sí? ¿Cuál sería el fenómeno acá? Si nosotros elevamos la temperatura, pasamos de 20 a 120 grados, entonces lo que va a querer suceder con los cuerpos es que se van a querer dilatar. Pero como acá habla de una soldadura que hay entre el acero y el cobre, entonces no va a poder crecer libremente, ¿sí? Ninguno de ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular qué es lo que está pasando, cómo se da la deformación en cada placa. Bueno, para eso vamos a hacer un esquema. Vamos a tener este esquema 1. Donde vamos a definir que delta L sub C, delta L del acero es la dilatación de la placa del acero si no estuviese soldada. Y la variación de longitud del cobre también en caso de que no esté soldada. Entonces vamos a analizar. Esto es el acero, esto es el cobre. ¿Se ve eso, verdad? Y acá hay una X, que es lo que nosotros vamos a calcular. Perdón, ese ya era el esquema 2. Vamos a copiar el esquema 2 y pegar acá. ¿Qué pasa con el esquema 2? Ahí lo que vemos es la deformación de cada placa debido a que están soldadas las placas, ¿sí? Entonces, vamos a escribir una nueva delta L para el acero y una nueva delta L para el cobre. Vamos a tener que delta L prima del acero va a ser igual a X, ¿sí? Esta deformación dice dilatación de la placa de acero que crea fatiga, ¿sí? Y delta L para el cobre, delta L prima para el cobre va a ser igual, haciendo una relación entre el esquema 1 y el esquema 2, va a ser igual a la variación de longitud del cobre menos la variación de longitud del acero, ambos sin deformar, menos X. ¿Sí? Eso
es lo que tendría que deformarse, o esa sería la variación de longitud del cobre, ya teniendo en cuenta la soldadura. Entonces, vamos a ir a un tercer esquema donde vamos a graficar las fuerzas. Las fuerzas que aparecen que sería para el acero, vamos a tener fuerzas de tensión, ¿sí? Se van a expandir. Para el cobre vamos a tener fuerzas de compresión. Se ve eso en el gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a poner, para el esquema 3, lo que estamos viendo es la distribución de fuerzas elásticas que igualan la longitud del sistema. ¿Sí? Es una consideración que nosotros tenemos que hacer para que, si esto es lo que realmente se deforma el acero, entonces quiere decir que nosotros necesitamos una fuerza de tensión para que eso suceda. Entonces eso es lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces a partir de ahí podemos ecuacionar. Vamos a ver que la fuerza en el cobre va a ser igual a dos veces la fuerza del acero. Entonces, ¿cómo escribimos la fuerza del cobre? Y esa fuerza depende del módulo de Young, del área y de la variación de longitud, ¿sí? Dividido la longitud inicial. Lo mismo se aplica para el acero, ¿sí? Solo que esto estaría multiplicado por 2 para poder igualar las fuerzas. Ahora, nosotros podemos escribir esa relación en función a X. ¿Cómo haríamos eso? Porque tenemos la variación de longitud del cobre debida a la contracción de la placa de cobre que crea fatiga, ¿sí? Esto es debido a la fatiga. Por tanto, esta variación de longitud del cobre podemos escribir según esta relación, y también sabemos que este valor es igual a X, ¿sí? La variación de longitud del acero. Entonces, reemplazando todo eso, nos queda una expresión un poco más sencilla, donde tenemos casi todos los valores, ¿verdad? Luego, una vez que tenemos esta expresión escrita, podemos ver que nosotros estamos hablando de variación de longitud del cobre. Esta variación de longitud del cobre, si no estuviese soldada la placa. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula según la ecuación de dilatación, ¿sí? Longitud por coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Nosotros tenemos esa variación de temperatura, y lo mismo se aplica para el acero, donde también hay una dilatación. Entonces de ahí ya podemos ir reemplazando todos los valores que tenemos. Vamos a poder tomar como factor común la longitud y la variación de temperatura, que es la misma para ambos cuerpos. Y luego
vamos a poder despejar el valor de X, que es la deformación que nos estaba preguntando el ejercicio en el ítem A. Pero ¿cuál era la consulta? No era solo una deformación, ¿verdad? Era la deformación que crea fatiga en cada placa por unidad de longitud. En cada placa, dice, ¿verdad? Entonces, esta es la deformación X del acero. ¿Vemos? Acá es la deformación del acero. También necesitamos la deformación del cobre. Y nos pide que esa respuesta esté dada por unidad de longitud. Vamos a ampliar nuestra área de trabajo acá un ratito. Y vamos a continuar. Bueno, entonces, la deformación del acero está dada por 0,108 milímetros. Mientras que la del cobre está dada por la expresión que teníamos hace rato. Que es debida a la deformación, ¿verdad? Ahí. Entonces ahí tenemos la respuesta al ítem A. Luego la consulta del ejercicio es la fatiga en cada placa. O sea, ahora nosotros lo que necesitamos calcular es la fatiga en cada placa. ¿Y cómo se calcula la fatiga? Se calcula gracias a la fuerza, ¿verdad? La fuerza es igual al módulo de Young por el área por la variación de longitud dividido la longitud inicial. Y eso se aplica tanto para el acero como para el cobre. Y en ese caso tenemos todos los datos. Entonces es directamente cuestión de reemplazar valores y tener la respuesta al ítem B. Entonces vemos que la fatiga para el acero es menor a la fatiga para el cobre. ¿Y cuánto menor? La mitad. Eso dijimos ya acá. ¿Sí? Ya habíamos visto que la fuerza en el cobre era 2 veces la fuerza del acero. Y eso se ve reflejado en la fatiga que resulta en cada una de las placas. Y con eso termina este ejercicio. Profe.